Bueno, hola, ¿qué tal? Quiero hacer lo que viene siendo la presentación de nuestro equipo, nuestros acompañantes que hoy van a participar en el podcast, que es mi compañero Juan, Fernanda, Laura, Jade y aquí su estimada Alejandra. Vamos a hablar de lo que viene siendo el tema de la revolución industrial, lo cual Laura va a abrir el tema. Bueno, para empezar nuestro tema, yo quiero hablarles sobre la industrialización en fábricas, que sería la introducción de maquinaria en las fábricas, que sería, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar en masa y se empezaron a generar más empleos. Ya fue cuando se empezó como que a generar más trabajo y se empezó como, no digamos un tipo de esclavitud, pero sí eran muy mal pagados, vivían, o sea, tenían muy malas condiciones y se empezó, pues sí, como que A representar. a representar en el arte, pues como una crítica en el arte sobre la industrialización, pero en vez de ser como que el tipo de arte que se tenía antes, que solamente era para como los ricos o para el tipo élite, ya era un arte realista donde se exponía pues lo que se vivía con el tipo de Sí, vendría siendo como la representación cruda de los obreros. Bueno, base a eso de la industrialización, de ahí salieron a flote muchas cosas, tanto la infraestructura, la tecnología, se abrieron nuevas puertas a clases sociales incluso, y cómo fue cambiando y fue aportando tanto ese cambio dentro como sociedad y dentro de una ciudad que viene siendo, por decir, en este caso hablamos un poco del arte, también cómo abarcó en la urbanización, que ya no era tan ornamentada, que sin embargo de ahí surgieron mucho más artes, que fue como el realismo, el modernismo, que todo eso, por si el realismo era la representación cruda de los obreros, cómo vivía, el modernismo también de cómo se basaba la psicología dentro y cómo la representaban, porque de ahí salió lo que viene siendo el surrealismo, que ya viene siendo algo más también enfocado a lo que viene siendo la arquitectura. o sea, más que nada exponía la situación que estaban viviendo, la manera en que estaban trabajando y no eran justamente pagados, que estaban en muy malas condiciones y se exponían mediante pues el arte, ya era pinturas, fotografías, postes, así, donde representaba todo lo que estaba mal dentro de la industrialización y se daba a conocer al público. Claro, y una de ellas fue los avances de fotografía que tenemos ahorita. En este caso, por ejemplo, Fernanda nos va a hablar un poquito acerca del tema de la fotografía. O sea, ¿qué tipo de fotografías hacían? Bueno, lo que hacían era la fotografía, se inventó, bueno, se descubrió para poder y dar así a conocer, por ejemplo, la esclavitud, como Sí. decía. También base a eso se empezaron a generar las Como, fotografías. fue como una fuente de información también para De las información. Que de hecho fue lo más importante, Sí, ¿no? Fue sí, la porque fotografía con la al que más final de destacó. cuentas es lo que ahorita comúnmente base a eso conocemos, base a la fotografía, o sea, lo que conocemos ahorita base a la revolución industrial son las fotografías, por decir, antiguas, cómo marcó ese proceso dentro de la revolución industrial que ahorita conocemos, que viene siendo la historia como tal y como cual, de ver cómo realmente se vivía en ese tiempo. Sí, porque se documentaba a base de las fotografías cómo Exacto, era la vida. se documentaba Eso exactamente. y incluso también se documentaba las fábricas y todo eso, que era lo que era más en esa época fuerte, por así decirlo. Y que permaneció. Y que permaneció porque sigue hasta la todo fecha eso. Sigue estando vigente, o sea, yo creo que es algo que también comento, se ha ido evolucionando base en la tecnología, la importancia que es y la tecnología dentro de ellos. Sí, gracias, pues, gracias De a hecho, todo eso. de hecho, aparte de fotografías, también hubo pintura. Okay. Que de hecho hubo un movimiento que se llama el impresionismo, que fue un movimiento francés en 1910, entre 1860 por ahí. Fue una revolución industrial que de hecho capturaron todo eso que vienen diciendo de los obreros que sufrían y que todo eso. Estos artistas pintaban todo lo que veían
con pinceladas, usaban mucho color, mucha luz para Sí, era alumbrar. como su forma de hablar, de Sí. representarse. Y de hecho, Representar como... O sea, Sí. de llamar la atención De llamar para la que vieran las atención. pinturas. y Qué había bueno. personas que eran más reservadas, que no les parecía mucho la introducción de estas nuevas artes. Exacto, sí. Los Dentro- conservadores no les gustaba que entraran con la fotografía y la pintura diferente a lo que ellos ya conocían. Que no sé si estoy equivocada, ¿verdad? Pero según yo eran las personas que tenían mayor poder adquisitivo. Ah, que sí, no sí, estaba sí, sí, así. no porque- estaba para cualquiera, o sea, Pues es que no cualquiera tenía acceso a no, todo ajá, eso. no te, ajá, exacto. Y o sea, según lo que investigué yo, el problema era que no querían que fuera para todo mundo, que el arte se quedara solamente Exclusivo en- para alguna sociedad o Sí, algo Los que más. tenían dinero. Los que Ajá, tenían sí, los que dinero. tenían dinero. Y Exacto. no querían que se compartiera ese tipo de información, pues ahora sí que con el pueblo. Pues Pero es- también ya sabemos que se iban a repartir porque en algún momento iba a pasar. Por ejemplo, no podían tener el control al ser dueños de fábricas y tener sueldos para pagarles, porque en un dado momento, otro tema también que se tocó ahí mismo en la revolución industrial es que generaron energía diferente para poder trabajar, como el vapor y la energía eléctrica. También el petróleo, pero eso fue después. Eso fue mucho Y es después. algo que no se podía controlar. Exacto. No sé, el periódico creo que va incluido. El periódico también, o sea, el Sí. periódico no era tampoco en ese tiempo, bueno, en ese entonces no era para cualquiera, también era como que muy costoso y la gente no podía tener tan fácil el acceso a eso. Que el periódico fue otro problema, Fue porque otro pues problema. daba a informar a tal Tal cual cual. Ajá, lo que estaba realmente pasando, pasaba, era la No se información. omitía nada. Dentro de una, sí, de la sociedad. Entonces, pues es lo más importante dentro de la revolución industrial, que fue lo que más o menos acaparó y lo que realmente pasó dentro de ese siglo, cómo a partir de ahí evolucionó tanto en sociedad, economía, yo creo que las clases sociales, cómo se abrió un poquito más, la gente se pudo dar a conocer o más que nada exigir tanto más de lo que debían, porque realmente sí era una esclavitud, si se podría decir así, en ese entonces era una esclavitud y llevaba más allá que solamente ser una revolución industrial, sino que realmente era todo un concepto, todo va agarrado de la mano y eso es como que lo más importante dentro de este tema. De hecho, también como se empezaron a generar los trabajos gracias a estas máquinas dentro de Inglaterra, las personas que trabajaban en campo, que tenían trabajos manuales, empezaron a emigrar o mudarse Ajá, a Inglaterra y también a base de esto empezó a urbanizarse, Sí. empezó a crecer como una ciudad. en la ciudad, es correcto. ¿Alguien más que quiera agregar ¿Algo sobre sus técnicas? sobre sus técnicas? Yo creo que hasta Es que ahorita realmente hablamos un poco de todo, realmente eso eran como que los puntos más importantes y darle la importancia de que fue una nueva era, que gracias a hoy en día somos lo que somos, que gracias hoy podemos tener accesibilidad a todo eso, a tener una percepción más del arte más allá de solamente decir, ah, no, pues es que el arte es exclusivo, no, es que el arte es para todos. Y desde ahí yo creo que desde la revolución industrial fue donde partió y es algo más allá que sí se le deberá dar un valor simbólico y de mucha importancia a toda la gente pues que en su momento lo logró. Y que no es una simple pintura o una simple fotografía, sino que hay mucha información detrás o una historia detrás, o sea, de la cual cada quien la interpreta como quiere. Sí, lo podemos ver como una guerra. Realmente, como las cosas como tal pasaron. Así es. A lo mejor en el caso de la fotografía puede ser más específico lo que estás viendo y puedes entenderlo más rápido a comparación de una pintura. sí. De una pintura, es correcto. Y también es cuestión de oportunidades, porque gracias a eso nosotros ahorita podemos venir a la escuela y podemos tener acceso a muchas cosas que las personas que en ese momento se le llamaban la burguesía no le daban acceso a las personas que eran la prole, como le llaman ahora. Sí, es correcto. Los tenían como esclavos. Lo único que no estoy de acuerdo es que, o sea, está bien que llegó mucha maquinaria y todo, pero lo que no me gustó es que mucha gente se quedó sin trabajo.
Bueno, y sí. más aparte también lo ambiental, porque también llegó más maquinaria y también llegó más contaminación, lo cual en ese tiempo, pues te digo, la industria abarcó mucho, o sea, sí realmente fue un golpe porque no nada más fue como que, el modernismo, pues nada más, como tal infraestructura, no, sino que realmente pega en todas las bases sociales, en todas. Y fue hacer cambios y adaptaciones para los trabajadores. Para los trabajadores, porque es de correcto. una u otra manera tener trabajo y tratar de involucrarse a la industria para poder sobrevivir. Lo bueno también de eso es que el arte se empezó a utilizar para plasmar los hechos que pasaban, o también, por ejemplo, usaban la técnica como el impresionismo para solo la burguesía, que eran los únicos que podían tener acceso a eso, pero gracias a eso ahora se pueden plasmar cosas diferentes, es como una forma de expresión también en la actualidad. En la actualidad. Pues bueno, este fue nuestro podcast de la Revolución Industrial y espero les haya gustado. Gracias. Bueno.